Nos encontramos hoy en el capítulo 3, siguiendo de lo que el pastor predicó la semana pasada, donde Lucas nos está relatando grandes momentos en el desarrollo y en el devenir de la iglesia. Recordemos la semana pasada, en el capítulo 3, del versículo 1 al 11, vimos un milagro, un gran milagro, que sucede cuando Pedro y Juan van rumbo al templo, van a entrar al templo y se encuentra un hombre cojo, un hombre paralítico de nacimiento. Su condición física no le permitía trabajar, era imposibilitado, no tenía posibilidad de sí mismo proveer para sus necesidades básicas, como lo es el alimento, entre otras cosas. Por esta razón la Biblia describe que este hombre era un limosnero. Lo ponían a la puerta para pedir limosna, para poder sobrevivir. Este hombre no era un miembro de la comunidad cristiana. Si así fuera, los mismos creyentes le hubieran ayudado. Si algo entendía esta iglesia que estaban haciendo, que estaba siendo enseñada por los apóstoles, es que entendían claramente el propósito de Dios y lo que venía revelando a través del Antiguo Testamento. Dios dijo que no tenía que haber pobres en medio de su pueblo. Deuteronomio capítulo 15, versículo 4. Pero los hombres religiosos, los judíos, los fariseos, lo pasaron por alto, el mandamiento de Dios. Y ellos preferían que existiesen pobres y considerar el dar limosnas a los pordioseros como una virtud para ser vistos, para ser halagados, para ser reconocidos. Cosa que nuestro Señor Jesucristo reprobó. ¿Qué dijo? Mateo capítulo 6 del 1 al 2 dice: no hagan buenas acciones donde todos los vean en público para que los demás los admiren. Y luego dice: no sean como los hipócritas que tocan trompeta cuando van a dar. Bueno, a este hombre Dios le extiende gracia. Dios extiende gracia. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: yo no tengo plata ni oro para ti, pero te daré lo que tengo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Entonces Pedro tomó al hombre lisiado de la mano derecha y lo ayudó a levantarse, y mientras lo hacía, al instante los pies y los tobillos del hombre fueron sanados y fortalecidos. Se levantó de un salto, se puso de pie y comenzó a caminar. Luego entró en el templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Y esto es lo que vimos la semana pasada. Un hombre que tenía más de 40 años en esta condición. Un hombre que padecía y que tenía necesidades más allá de las físicas. ¡Qué alegría! ¡Qué gozo! ¿Cuánto nos alegramos aquel día cuando Dios realizó el maravilloso milagro y obra prodigio de nuestra salvación? Qué hermoso es recordarlo. ¿Cuántos años teníamos en una condición miserable? Al parecer para el hombre no era miserable, pero entendemos ahora que era una condición miserable y pobre, incapaces de caminar con propósito, con significado, limosneando de toda aquella felicidad que el mundo provee, pero que es una mentira.
Pero ahora, mis hermanos, caminamos de la mano con Dios. Caminamos de la mano con Dios. Ahora todas nuestras necesidades son suplidas en Cristo Jesús. De las necesidades que tenemos, incluso de deseos, mucho más de las espirituales. Así que aún hay necesidad, aún hay necesidades. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos estamos dispuestos a disponer nuestras vidas y como iglesia para que su Espíritu Santo obre por medio de nosotros a favor de los necesitados? Para levantarlos, para mostrarles lo que Pedro va a hacer en un momento. Dice que toda la gente lo vio caminar y lo oyó adorar a Dios. Y cuando se dieron cuenta que aquel hombre era el lisiado, aquel que pedía limosna, que muchas veces y durante años lo habían visto a la puerta de la hermosa, quedaron totalmente sorprendidos, dice la Escritura. Sorprendidos, llenos de asombro. Dice que salieron todos corriendo hacia el pórtico de Salomón, donde estaba el hombre sujetando fuertemente a Pedro y a Juan, y todos los que estaban allí fueron testigos de este gran milagro. Todos. Era innegable lo que había acontecido. Lo habían visto sentado a la puerta y ahora de pie. Conocían su condición. Los líderes religiosos vieron esta obra maravillosa. Hechos capítulo 4, 16, cuando empieza la opresión, cuando empiezan a atentar contra Pedro, dicen: ahora ¿qué vamos a hacer con estos hombres? Porque hemos visto esta señal. Ellos reconocían este milagro asombroso y poderoso. Pero quiero entrar a lo que vamos a ver el día de hoy. ¿Por qué, mi hermano? Porque un milagro no produce respuestas. Decía el pastor la semana pasada, nuestro pastor, un milagro no produce respuestas, sino que produce asombro. Los oyentes estaban asombrados de lo que habían visto. El milagro no produce respuesta, sino produce asombro. El milagro produce preguntas. Y las preguntas solo pueden ser contestadas ¿con qué, mi hermano? Con la predicación del evangelio. Estaban asombrados, pero no estaba produciendo respuestas. Ya sé por qué sucede esto. No, produció asombro, pero a la vez preguntas, quizás no expuestas, no habladas, pero internas. ¿Qué es lo que ha sucedido con este hombre que por años lo mirábamos cojo? ¿Qué ha sucedido? ¿Quién ha tenido la oportunidad de ver algún milagro? Causa asombro y también causa preguntas. Bueno, a veces, híjole, sí, no, sí, ¿a poco sí? ¿No? Pero produce preguntas. Y las preguntas deben de ser contestadas con la predicación del evangelio. El milagro no es un fin en sí mismo. El milagro es un llamado de atención, es un despertar en el corazón de las personas, es un batir de palmas para que la gente voltee. Hey, ve lo que está sucediendo. Para que la gente voltee y se pregunte qué es lo que ha sucedido. Pero sin la respuesta de la predicación, el milagro pasa desapercibido. ¿Por qué? Porque solo hay asombro, pero no hay respuesta. No hay respuesta.
¿De qué sirve ver un milagro si no conocemos, si no sabemos el hacedor? Si no conocemos de aquel que proviene toda la gracia. ¿De qué sirve? Y es lo que veremos claramente con la predicación de Pedro, porque hoy veremos la segunda predicación de Pedro. Veremos claramente que los milagros no los hace el hombre. Si creíamos que los hace, bueno, pues ya saben. Es Dios por medio de su Espíritu Santo. Es Dios a través de hombres comunes que han sido capacitados por la gracia de Dios para su obra. Versículo 12. Pedro vio esto. ¿Qué vio? Este asombro de los oyentes, de la multitud, cuando vieron el milagro. Tenía aquí al paralítico, al lisiado, estaba de pie, estaba junto a ellos, miró a toda la audiencia que se acercó asombrada, se reunieron las multitudes. Y Pedro dice, vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. Qué hermoso es cuando aprovechamos estas oportunidades para predicar su palabra, para responder a las preguntas de los eventos milagrosos que puedan acontecer. Nos encontramos con la segunda predicación de Pedro. Pedro frente a la multitud. Pedro aprovechará esta situación teniendo a este cojo parado a un lado de él, listos para dar testimonio de lo que ha sucedido. Como dije anteriormente, aquí hay un milagro, hay asombro y hay preguntas, y bendito Dios porque hay respuestas. Qué hermoso cuando hay milagros, cuando Dios obra de manera sobrenatural, pero a pesar de todo aquello que podamos ver, hay respuesta, hay dirección al Evangelio, a su palabra, a quién es Dios, qué ha hecho a través de Cristo Jesús. ¿Cuál es el plan para nosotros? Pedro vio esto como una oportunidad y se dirigió a la multitud. ¿Y qué hay de sorprendente en esto?, dijo Pedro. Como en forma de reproche podría sonar. Vaya, pues si el que no se sorprendiera, pues está muerto, ¿no? Porque al ver este tipo de milagros era de sorprenderse. ¿Pero acaso Dios no hacía milagros? Mencionaba Meño ahorita en la oración. Todos los prodigios, toda la obra que Dios ha hecho, revelado en el Antiguo Testamento a través y con su pueblo Israel. Jesús mismo hizo milagros y prodigios. ¿Qué hay de sorprendente en esto? ¿Y por qué se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o nuestra propia rectitud? En otras traducciones es rectitud, es piedad o devoción. Pero ¿saben lo que me gusta aquí? Lo que va a hacer Pedro primeramente es clarificar su posición como testigo. ¿Sí? En su primer discurso hizo lo mismo y él clarificó la posición presentándose como un testigo. Y en el primer discurso él dijo: nosotros no estamos borrachos, nosotros no estamos ebrios. En su segundo discurso, que es el que comienza,
Dice, nosotros no somos protagonistas de lo que acaban de ver, de este milagro. Porque se nos quedan viendo como si hubiéramos hecho caminar a este hombre con nuestro propio poder o con nuestra propia piedad o vida piadosa. El primer punto es que qué importancia es que el testigo, que los testigos del Señor, cada uno de nosotros, clarifiquemos nuestra posición con respecto a la manifestación del poder de Dios. ¿Sí? Hoy en la actualidad creo que se hace lo contrario. ¿Por qué? En lugar de decir, esto no tiene que ver conmigo, ¿qué sucede? Esto sí tiene que ver conmigo. El milagro fue hecho por el apóstol tal. Y no soy yo, hermanos, que me dicen apóstol. Yo no hago milagros, pero Dios sí. Los milagros fueron hechos por la elocuencia de las palabras de aquel hombre. Vamos a ver a Sutanito, vamos a ver a Manganito, al siervo, al ungido, que hace sanidades, que hace prodigios, que hace proezas, que hace de todo, que hace milagros milagrosos, para que nosotros quedemos milagreados con sus milagros, ¿no? Trabalenguas. Yo voy a la iglesia de fulanito, él va a la iglesia de sutanito. Hombre, ahí están los siervos con fuego, ¿no? Ahí donde se congrega el siervo ungido de poder, o la iglesia donde hay mucho poder. Los primeros predicadores, mi hermano, estaban sumamente preocupados por exaltar el nombre de Cristo y el nombre de Dios. No su nombre, no su propia gloria, es la gloria de Dios. Amén. Debemos entenderlo, debemos de exaltar a Dios, porque Él hace los milagros, no es el hombre. Y vemos a Pedro y sus primeras palabras fueron: señores, no se equivoquen, no piensen que es mi poder, no piensen que es por mi piedad, porque mi devoción con Dios, que es buena, quizás me ha hecho a mí capaz de hacer estas obras transformadoras. No es que yo lea la Biblia todos los días, que ayune, que ore, que vaya a la iglesia. No es mi vida piadosa, aunque es buena. Dice Pedro. Pedro reconoce que no es su milagro, y luego después conecta directamente el milagro con Jesucristo. Y de una manera muy interesante, él empieza a hablar de Jesucristo como el siervo de Dios, como el santo, como el justo, como el autor de la vida, como el resucitado. Versículo 13, pues Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de todos nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo. Jesús, al hacer este milagro, es el mismo Jesús a quien ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes rechazaron a este santo y justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Versículo 15, ustedes mataron al autor de la vida, pero Dios lo levantó de entre los muertos, y nosotros somos testigos. Pedro está testificando una presentación básica de quién es Jesús. En primer lugar, vincula a Jesús con el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, de Jacob, el Dios de nuestros padres, de nuestros antepasados, quien dio gloria a su siervo.
a su siervo Jesús. Aquí la palabra siervo no es la misma palabra que se utiliza comúnmente en el griego para hablar de un esclavo o de servidumbre, sino que tiene que ver con la idea de un embajador. La palabra en griego que se utiliza aquí es país. Tiene que ver con un embajador, con alguien que está trabajando en favor de una causa, con el heredero de una propiedad que simplemente ha puesto sus manos a la obra. Así que esta es la idea para el siervo Jesús, para el siervo de Dios, y Pedro describe a Jesús como representante personal o embajador de Dios. ¿Sí? Pedro dice, Él es el siervo, Él es el embajador de Dios. Él es el que pone manos a la obra para realizar la tarea y la obra que ustedes acaban de ver. Pero esto no está dislocado, esto no está separado de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Isaías. Isaías, el capítulo 52 en el 13 habla del siervo. He aquí mi siervo está prosperado, será prosperado y será engrandecido y exaltado y será puesto en alto. Aunque habla en Isaías 53:10 en adelante del siervo sufriente, vemos que al final de su muerte, cuando resucita, cuando Dios el Padre lo levanta con poder, vemos que este siervo es exaltado. El santo, el puro. El santo, el justo, quizás los oyentes veían y recordaban a Jesús como todavía un hombre criminal. Cuando fue condenado a muerte en aquella cruz, como cualquier criminal, como cualquier persona, como cualquier falso. Y aquí Pedro les está diciendo, aquel Jesús es santo y es justo. Es el siervo de Dios, es el embajador de Dios. Así que sus palabras son fuertes. Pedro empieza a recalcar la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. No es cualquier persona, no es cualquier cosa. Así que, número uno, Pedro clarifica su posición al inicio de su discurso, en primer lugar. Luego conecta el milagro y el evento con nuestro Señor Jesucristo, quien lo reconoce en toda su divinidad. Y luego va a afirmar nuevamente, como en el primer sermón, la culpabilidad de sus oyentes, el pecado de ellos. Este Jesús es el siervo de Dios, es el embajador de Dios, quienes ustedes rechazaron y entregaron a Pilato. A pesar de que Pilato había decidido ponerlo en libertad, ustedes le rechazaron a este santo, a este justo, y en su lugar exigieron que soltaran a un asesino. Ustedes mataron al hacedor de vida, mataron al autor de vida, pero no está muerto. Dice, Dios lo levantó de entre los muertos y nosotros somos testigos. Qué integridad de Pedro. Y esto es fundamental, que cada uno de nosotros seamos íntegros y los que nos paramos en el púlpito a predicar su palabra.
Yo solamente soy un testigo del poder de Dios. En pocas palabras, Pedro está enseñando eso. El poder no es mío. El poder es de Dios. Cuando oramos, mi hermano, cuando pedimos por la sanidad de una persona, cuando aconsejamos a alguien y genera un impacto transformador en sus vidas, no olvidemos que es mi oración o mi mano impuesta quien va a sanar. No olvidemos que no es mi sabiduría y mis consejos sabios que están impactando los corazones para cambiar la manera de pensar de aquella persona. Seamos íntegros. Reconozcamos que es Dios, que es el nombre de aquel que dio su vida por nosotros, y es que por medio de su Espíritu Santo que nos capacita y que hace toda buena obra. No soy yo. No soy yo. Versículo 16. Él dice, Pedro, por la fe en el nombre de Jesús, este hombre fue sanado, y ustedes saben que él era un lisiado. La fe en el nombre de Jesús lo ha sanado delante de sus propios ojos. Ustedes son testigos. No tengo que contarles, ustedes lo vieron con sus propios ojos. Y la sanidad, mi hermano, de este hombre es prueba de que la fe en el nombre de Jesucristo tiene poder que transforma, tiene poder que levanta, tiene poder que cambia, tiene poder para dar vida a aquel que está muerto en delitos y pecados. Pero a veces podemos dudar. Confiemos, tengamos fe en Dios. No es mi fe. A veces decimos, soy un hombre de fe, mucha fe, hasta te puedo dar. Pero la fe es un don de Dios, dice la Escritura. Así que todo proviene de Él y para Él. Qué bueno que seamos hombres de fe y llenos de fe. La fe en Jesús, la fe que Dios da, que fortalece, que crece cada vez que nosotros venimos a Él y tenemos comunión profunda a través de su palabra, a través de la oración, a través de la meditación. Así que este milagro, esta sanación fue por la fe en Cristo. La fe que Pedro, que Juan tenían, no la fe, no dice la Escritura que fue la fe de ese hombre, ni se lo esperaba, yo creo. Pero a veces sí, a veces Dios permite, a veces sí la Escritura hace relevancia a que la fe de aquel hombre, tu fe te ha sanado. Aquella mujer del flujo, tu fe. Ahora, que no suceda milagros, que no suceda la sanación, tampoco quiere decir que es falta de fe. ¿Por qué? Porque también tenemos que entender la otra parte, ¿sí? Que Dios tiene propósito, que Dios tiene plan y que Dios tiene una perfecta voluntad para cada uno. Así que si Dios no quiere sanar, no sana, pero va a fortalecer, pero va a cumplir su propósito con esa persona. La fe en Jesús. A partir del versículo 17 dice: amigos, yo entiendo que lo que ustedes y sus líderes le hicieron a Jesús fue hecho en ignorancia, pero Dios estaba cumpliendo lo que los profetas predijeron acerca del Mesías, que él tenía que sufrir estas cosas.
Y aunque Él les habla y les dice: yo sé que ustedes lo hicieron por ignorancia, ustedes no sabían lo que estaban haciendo. Ellos conocían la ley y los profetas. Y ellos hablaron de Cristo. Ellos hablaban del siervo, del ungido, del que sería enviado. Ya estaba escrito por los profetas. Aquellos que ustedes dicen conocer. Entonces esta ignorancia debería ser vergüenza para ustedes y no justificada. Pedro vuelve a apelar al cumplimiento de las profecías en Jesucristo. Isaías 53 habla del siervo sufriente, del padecimiento. Salmos 22, Zacarías 12, varios pasajes hablan de esto. Lo conocían perfectamente bien ellos. Se había profetizado a su nación, que su pueblo le va a rechazar, le rechazaría de su muerte. Nuevamente vemos elementos importantes en la predicación de Pedro, como su primer sermón que predicó. Primeramente, la declaración de la integridad del testigo y su lugar delante de Dios. Luego, la manifestación de quién es Jesucristo, la relación con el resto de las Escrituras y el llamado al arrepentimiento. Estos son y deben ser los componentes de un mensaje cristocéntrico y evangélico. Amén. El santo, el justo, el autor de la vida. Pedro presenta esta condenación a sus oyentes por repudiarlo, por condenarle, por negarle, por ejecutarle. Y hasta este momento ellos debieron, mis hermanos, estarse preguntando como lo hizo aquella multitud en aquel día del Pentecostés. ¿Qué haremos a estas alturas? ¿Qué haremos? Bueno, lo pensaran o no lo pensaran, lo dijeran o no lo dijeran, Pedro les da la respuesta y dice Pedro nuevamente: arrepiéntanse de sus pecados, versículo 19, y vuélvanse a Dios para que sus pecados sean borrados. Sermón cristocéntrico. Entonces, versículo 20: de la presencia del Señor vendrán tiempos de refrigerio, y Él les enviará nuevamente a Jesús, el Mesías designado para ustedes. Ante las buenas nuevas de salvación en Cristo, debe de exponerse la mala noticia siempre. La condición, el pecado del hombre. Y una nota muy importante aquí, mi hermano, es que este llamado de Pedro al arrepentimiento, que tiene que ver con un cambio de actitud, de dirección, es respecto a Jesucristo, es respecto a Dios, a Cristo, a su Hijo. Es en relación. ¿Por qué? Porque ellos le habían crucificado. No está hablando de que tú eres un pecador, que tú eres un mentiroso, que tú eres un ratero, que tú eres un avaro, que tú eres un fornicario. Pedro está vinculando el pecado a la muerte de Jesús, la razón por la cual Jesús murió, que es el rechazo de Cristo, que vino a dar su vida por cada uno de nosotros. Este es el mayor pecado, que ustedes rechazaron al Hijo de Dios, quien vino a morir por cada uno de ustedes. Ese es el mayor pecado.
A los suyos vino y los suyos, ¿qué dice la Escritura? No le recibieron. No le recibieron. Dice la misma Escritura que ellos prefirieron y amaron ¿a quién? A las tinieblas. La luz del mundo vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas que a la luz, que a Cristo. Y esta es la naturaleza del pecado. Cuando nosotros le hablamos al pecado, le hablamos del pecado al hombre solo en términos de sus problemas, solo en términos de sus dificultades, a veces el evangelio no llega a suplir el pecado por excelencia. ¿Sí? El pecado del rechazo del Hijo de Dios es lo que el Espíritu Santo va a hacer en el hombre. Trae este arrepentimiento para con el hombre. Sí, porque a veces predicamos a través de las dificultades, de las circunstancias, y hablamos en relación de este pecado, pero el pecado más grande es no aceptar la solución, es no aceptar a aquel que vino y entregó su vida. ¿Sabe que hay una persona? Tengo a cargo 12 personas y una de ellas tiene problemas matrimoniales, trabajo, y me está fallando mucho en el trabajo, en sus entregables, en sus actividades. Cada rato le doy permiso para que vaya a los juzgados, se mueva. Y en un momento de crisis ella me habló, me dijo, no, pues es que mira, que esto, que ya me voy. Para no ser largo, yo le dije, bueno, vamos a cerrar aquí, terminamos, trabajo, las actividades, vemos cómo le hacemos. Porque ella me dijo, a veces he pensado en quitarme la vida. Le dije, eso me preocupa y yo quiero ayudarte. Le dije, Dios puede cambiar tu vida, Dios puede solucionar tu vida, y yo te invito. Justamente era un viernes. Le dije, vente hoy, tráete a tus hijos, tiene 3, tráetelos y Dios te va a hablar. Y le presenté así rápido este mensaje del Señor. Dijo, sí, yo sé, pero ¿sabes qué? Tengo mucha tarea, no voy a ir el domingo probablemente. Hasta la fecha no recibió ni una llamada y no me ha vuelto a decir del tema. Sabe que a veces rechazamos al dador de vida, aquel que vino a entregar su vida por nuestros pecados. Así que la raíz de su pecado no tiene que ver con las obras pecaminosas que él hace, sino con la falta de relación con Dios y el rechazo personal de su creador a través de la imagen de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que ese es el pecado que debe arrepentirse. Y ya voy a terminar, ¿no? Le faltan varios versículos. ¿Cómo no está nuestra relación con Dios? ¿Vivo de tal manera que reflejo mi relación con Dios, con relación con Cristo? ¿Muestro fruto de su Espíritu Santo? Porque llevar vidas prácticas de pecado, conocer lo bueno y tener la ausencia de hacer el bien que Dios revela en su palabra, que Dios nos manda, va a revelar quizás el rechazo que tenemos de la obra de Cristo, porque tenemos vida nueva en Él. Ya no vivo yo, dice su palabra, mas Cristo vive en mí. Y lo que antes vivía en la carne, ahora lo vivo en la fe del Hijo Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Tenemos vida nueva en Cristo Jesús. Todas las cosas viejas, he aquí, todas son hechas nuevas. Pero si sigo viviendo mi manera vieja, pecaminosa de vivir, he rechazado el evangelio y la obra de Cristo. Es el mayor pecado y hay que arrepentirnos. Arrepentidos, vuélvanse a Dios, dice Pedro, sí, para que vengan tiempos de refrigerio. Amén. Delante de la presencia de Dios y venga Cristo, el designado para ustedes. No había ya, quizás a la mujer podemos, ya no hay solución para usted. Sí había solución. Todavía Dios estaba hablando a su pueblo y sigue hablando. Verso 20 al
24 nos encontramos y vemos cómo Pedro habla de la futura venida del Señor. Está anunciando. Y cuando los apóstoles predicaban y se imaginaban como si el Señor ya regresara. Versículo 21, pues Él debe permanecer en el cielo hasta el tiempo de la restauración final de todas las cosas, así como Dios lo prometió desde hace mucho mediante sus santos profetas. Moisés dijo: el Señor Dios de ustedes les levantará un profeta como yo de entre su propio pueblo. Escuchen con atención todo lo que Él les diga. Y aquí vemos a Jesús hablando, enseñando, y no le escucharon. Luego Moisés dijo: cualquiera que no escuche a este profeta será totalmente excluido del pueblo de Dios. Y aquellos, porque varios de los que estaban ahí, algunos atendieron al arrepentimiento, pero muchos no. Por lo tanto van a ser excluidos. Hoy de la misma manera. Entonces hay una promesa escatológica que es evidente que se va a cumplir, y esta es la invitación de Pedro que está dando en este momento. Finalmente el versículo 25 al 26, comenzando con Samuel, profeta. Cada profeta habló acerca de lo que sucede hoy en día, y ustedes son los hijos de estos profetas y están incluidos en este pacto. Ustedes son, las promesas son de ustedes. Dios lo prometió a sus antepasados, pues Dios le dijo a Abraham: todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de tu descendencia. Cuando Dios levantó a su siervo Jesús, lo envió primero a ustedes, pueblo de Israel. Cuando dijo Jesús: he sido enviado y he venido primero a casa. Pueblo de Israel, para bendecirles al hacer que cada uno sea parte, para bendecirlos al hacer que cada uno sea parte de sus caminos pecaminosos. Dos palabras: Señor les ama. El Señor tiene promesas dadas a los profetas, expuestas por cada uno. En Cristo se cumplen. Está haciendo el llamado. Quiere bendecirles a cada uno de ustedes. ¿Y de qué manera? Haciendo de que ustedes se alejen de su manera pecaminosa, de sus caminos pecaminosos. Amén. Mateo 23, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mateo 23 dice: cuántas veces quise juntar a mi pueblo como la gallina junta sus polluelos, y lo empieza a dar una profecía de la destrucción de Jerusalén. Y es lo que más adelante vamos a observar por el rechazo continuo de Cristo. Pedro les recuerda que ellos mataron a Jesús, pero que Dios lo levantó de entre los muertos. Los consuela, los amonesta a arrepentirse para que sean perdonados y reciban a Cristo. Les instruye en las profecías del Antiguo Testamento a través de tomar un ejemplo del testimonio de Moisés, y les dice que todos los profetas hablan de Cristo y que las bendiciones del pacto prometidas a los descendientes de Abraham vienen ahora a través de Cristo, quien los hace volverse de sus malos caminos. Y hay mucho que hablar acerca de estos cumplimientos de los profetas, pero qué impactante el segundo sermón de Pedro. Amén. Qué impactante. Nos ponemos de pie para orar, hermanos. Dios es bueno, amén.
Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por este mensaje, Señor. Gracias porque seguimos y continuamos aprendiendo de tu iglesia. Cómo nació, cómo creció, cómo se desarrolló. Aprendemos de cómo tus siervos, hablando de Pedro, de Juan y aquellos que vamos a ver más adelante, entregaron sus vidas por tu palabra, por tu evangelio. Cómo crecía la iglesia, cómo te servía, Señor. Cómo traes el mensaje una y otra vez acerca del arrepentimiento, Señor. Permítenos, Señor, en esta tarde quizás volvernos a ti. Volvernos a ti, Señor. Depositar nuestra confianza, nuestra fe, Señor. Reconocer que todo lo que tú haces Señor, en sanidad, en sabiduría, en todo lo que hemos hecho, que quizás nos hemos dado gloria a nosotros mismos, reconozcamos que el poder viene de ti, Señor, que yo soy únicamente un instrumento de tu gracia, Señor. Ayúdanos a predicar y enseñar enfrente, en el púlpito y abajo, Señor, donde sea, un mensaje cristocéntrico que hable de la divinidad de tu Hijo, que hable de la condenación del pecado y que podamos hacer el llamado al arrepentimiento. Hoy depositamos nuestra confianza y nuestra esperanza en ti, Señor, y sigue hablándonos a través de esta serie de hechos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermano.